¿Cómo están? Aquí estamos con otro video más en el canal. Soy Cristian Fuentes y bueno, están cordialmente invitados para ver este video y darle like si les gusta y suscribirse por supuesto para que sigan viendo más contenido sudamericano, no digo latino, bueno somos latinos, contenido americano, sudamericano y bueno, aquí está una navaja que hace poco tiempo salió al mercado. Como ven, la caja dice Land. eh, y Land, para los que no sepan, es una compañía o una marca. Que todo esto, la caja no es muy prolija, pero bueno, es una caja que a nadie le importa. Lo que nos interesa más que nada es la navaja, que todo esto viene igual bien protegida con su. Venía con una esponjita que ya la saqué porque no, este no es un unboxing, es una revisión. Y un gel de silicona, de sílica, digamos, para mantenerlo seco, porque este, como ven, es una navaja especial. Es la versión o el modelo, digamos, 801, fabricado en D2. Perdón, vamos a sacarle un poquito de aceite, que yo tengo la manía de mantener estas cosas con aceite, sobre todo las que son en D2. Esta es la versión en mi carta negra. Mi carta negra. No voy a hablar mucho de especificaciones, aunque bueno, la navaja, digamos, el filo o la hoja tiene 9 centímetros. Acá tenemos 9 más, así que 9 o algo así. Un segundo, a ver que se mueve esto. Tiene 19, sí, tiene 10 centímetros de mango. Es muy estilizada, digamos, muy delgadita, muy finita. Tiene un aspecto asemeja un lorito, un parrot. Pareciera que este es el ojo y este es como el pico del ave, digamos. Eh, Como pueden ver, está fabricada en D2. Ahí está el modelo. Me encantó el sistema del pivote tan grande. Esta cuenta con rodamientos de cerámicos. Ya los abrí y los verifiqué, por si acaso. Son rodamientos negros, bolitas negras. Son cerámicos. Y como ven, el liner lock entra en yo diría que un 20% o algo así. Que al principio me preocupó. Yo forcé un poquito esto que entrara más fuerte y la verdad que no debe ser forzado. Esto va entrando poco a poco mientras que se ajuste porque es una navaja nueva. Por lo tanto, esto con el tiempo se va ajustando y va entrando más y más. Si nosotros lo forzamos, es un error que yo cometí, digamos, y ya aprendí, y nosotros devastamos esa zona donde creemos que no está entrando lo suficiente, esto lo digo como dato, perdón, una navaja nueva, en una semana o menos de un mes, esto va a querer entrar más porque ya se va a estar asentando y nos va a quedar suelto. Y lo que nos va a suceder es que la hoja va a moverse de arriba abajo, ¿ya? Eso es por habernos precipitado, que es lo que me pasó a mí, como vuelvo a asistir, pensando que esto estaba mal. ¿Ya? En un principio no va a entrar completamente, seguramente, las navajas nuevas. Estoy hablando de las navajas que no vienen, digamos, eh, precalibradas, por decirlo así, sino que vienen listas para calibrarse con el uso que la moda nosotros mismos. ¿Ya? Y si la forzamos, también el liner lo podemos hacer que quede más duro, ¿ya? En caso este, yo volví a la tensión que tenía y obviamente está livianito ahora, no como estaba cuando digamos, lo traté de forzar. Bueno, seguimos con la navaja y bueno, como ven, yo quería esta en una versión verde, en mi carta verde no hay, está agotado, quería la verde sí o sí. La verdad que, bueno, como pueden ver, el texturizado de la mi carta, para los que ya la conocen, es lo que es. Un poco rugoso, me gusta más que un poquito más que el G10, la textura. Aunque tal vez el G10 negro también me hubiese gustado, pero bueno. Hay navajas que uno a veces tiene la noción de que pueden ser buenas, porque esta, como es de Sanremo, es una como Ruike también, porque Sanremo fabrica Ruike y fabrica Land y SRN, entonces tienen muy buena calidad. Yo creo que son las mejores marcas que tiene China hoy en día, son esas.
Y después viene una segunda posición en la que yo creo que está peleando ahora mismo la marca Citivian, que es como la que tengo acá, que es otra navaja espectacular, muy liviana, que ya hay una revisión acá en el canal de ella, es espectacular y es otra marca que yo recomiendo 100%. Y debajo de esta marca, un escalón o dos escalones más abajo vendría a estar Effengrow y Free Tiger y esas marcas que hay por ahí, por China, ¿ya? Pero en la gama alta, en el top one, para mí está obviamente Sanremo. Ganso para mí está entre el uno y el 2. No le doy el primer lugar. Yo para mí el primer lugar es Rique, eh, Sanremo, sí, Kaiser y Senko también, Civivi. Bueno, Civivi y Senko son marcas chinas que se venden como premium en Estados Unidos, pero bueno, ellos dicen que son americanos, son marcas chinas finalmente. Y hay otras más que no voy a nombrar ahora, pero bueno. Así que, volviendo al tema de la navaja, como ven, el clip es bastante profundo de uso, o sea, esto va a quedar muy bien tapadito, digamos, en un bolsillo, bastante profundo. No tiene la tornillería, digamos, la cabeza de los tornillos no se ve, así que esto es perfecto, digamos, para transportarlo porque no nos va a molestar, como en otros casos, que tantas navajas que hemos visto por ahí que vienen con los tornillos. Bueno, esta no la que viene bien. La Zero Tolerance también. Déjenme ver otra donde haya tornillos que asoman. Este no, porque vienen por fuera. Este, y aquí tenemos una, por ejemplo, a pesar de que estos están bastante planitos, pero bueno, se los voy a mostrar. En este caso, por ejemplo, la cabeza de los tornillos se asoma un poco y eso puede molestar, digamos, eh, al pasar, digamos, la parte del bolsillo, del pantalón o el cinturón. Y en este caso están bien planitos. Como ven, incluso están fresados los torques. En este caso están fresados en los del cuerpo, los separadores. Y cosa curiosa que este me gustó mucho, que el separador está y pasa, digamos, por completo por donde va el cordón fiador acá. Eso es muy bueno porque el cordón queda digamos, protegido para que no lo vaya a pasar a llevar la hoja cuando la cierres y lo pueda cortar. Este es un detalle bastante bueno, genial, me pareció genial. Y lo otro es que el clip es ambidiestro, como pueden ver acá tiene otra laina de acero, esa se saca y se pone obviamente el del clip. Y detalle también es que hayan puesto el metal que va en ese hueco que queda ahí si es que tú sacas o cambias el liner de posición. Algo que no hacen otras marcas, obviamente, como por ejemplo, a ver, solamente te queda la marca, por ejemplo, a ver en qué caso podemos ver, déjenme ver otra navaja que tenga ese defecto, no digo defecto, pero sí está solamente la marca para darlo vuelta y te queda un espacio ahí vacío, ¿ya? Bueno, no tengo ninguna en este momento a la mano, pero a ver, podría ser esta. Ya, esta por ejemplo, a pesar de que no tiene espacio, pero bueno, esta aquí tiene las perforaciones, pero que se ven feas. Si tú cambias de lado, digamos, este protector acá, esto va a quedar feo, así como se ve, ¿ya? A eso es lo que voy. Y acá tuvieron la gentileza, digamos, de agregar una pieza para que rellene ese espacio una vez que nosotros cambiemos de posición si queremos cambiar el clip. Como pueden ver, está muy bien alineada. Era de esperar, o sea, es una hoja muy, 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 muy linda. Esta es una navaja que yo compraría 2, 3, 4, 5, 6 veces, e incluso compraría todos los colores. De todas las navajas que tengo, que si ustedes ven en el canal de mis videos, tengo bastantes navajas. Esta es una de las que yo compraría todas las versiones. Porque es sencillamente sensacional, digamos, el funcionamiento, la estética quizá a todos no nos guste, pero este filo, que es un vaciado plano con una mesa, un contrafilo falso, pero como pueden ver es bastante grueso y tratan de llegar ellos hasta el final, porque esto es como una garra o un pico loro, como dicen,
Entonces esto le da firmeza total acá a esta tipo pata de cabra, pata de oveja, no sé cómo le llaman, ese tipo de hoja, digamos, pata de oveja o pata de cabra, no estoy seguro, eh, y que es curva o semicurva, no es recta, digamos, no es recta, entonces esto, digamos, le da toda la firmeza que necesita en el gnomo y en la hoja hacia abajo. Por lo tanto, va a ser una navaja muy cortadora, una navaja que va a trabajar muy bien en la madera, como pueden ver, mientras sin problema. Y si yo la comienzo ya a trabajar con mi dedo ahí, no tiene ningún problema para entrar en la madera así. Eh, Otra cualidad del acero. Bueno, aquí hay que tener un poquito de cuidado con el dedo porque, como ya saben, se oxida fácilmente y así que hay que mantenerla aceitada. Y esa es la razón por qué yo no recomiendo esta navaja, por ejemplo, para alimentos, excepto para abrir algún pancito, qué sé yo, de vez en cuando, algo seco, no húmedo, y mantenerla aceitada. Pero si la vamos a mantener aceitada, obviamente no nos va a servir para procesar alimentos. Pero claro que sí, esto es una navaja de uso diario, de EDC, de transporte y oculto, qué sé yo, y para andar trayendo todos los días. Es muy liviano, tengo con qué pesarla acá, pero pesa alrededor de 100 gramos. Y considerando el ancho de la, digamos, de la hoja, denme un segundo para buscar un pie de metro, pero es de 4 milímetros si no me equivoco, o 3,5 milímetros es el grosor de la hoja. Y el sistema de apertura, bueno, acá llegamos a una cosa que ya está evolucionando hace tiempo, el tipo, digamos, de apertura. Este tiene asistencias y estos, digamos, dientecitos, ¿m? Que son, o para darle grip, digamos, en dos posiciones de la navaja. No tiene aleta, no tiene flipper, o este es un mini flipper, podríamos decir, no tiene tetones tampoco. Por lo tanto, a mí me costó un poco abrirla porque yo soy ya un hombre de 55 años y no tengo la agilidad misma en los dedos ni en las manos. Me costó un poco, pero como flipper no tengo problema en abrirla. Eh, lo que sí, el retén de esta versión que me llegó a mí, por lo menos, está bastante firme. Miren, como ven, el retén está bastante ajustado. ¿Ven? La succiona muy fuerte y como me cuesta un poco sacarla. Y esa es la razón por la que me cuesta abrirla desde esta posición, desde acá. ¿Ya? Entonces yo tengo que mover la muñeca para poder darle el impulso necesario a la hoja para que pueda salir. Y a veces no me funciona. Ahora me salió la primera, pero estoy seguro que la próxima no me va a funcionar. Y este es un sistema, ¿ven? Ahí salió de nuevo, pero no siempre me funciona. Y ese es porque el retén de bola, digamos, que tiene adentro en el liner lock está muy bien ejecutado, muy bien logrado, digamos. Miren. ¿Eh? Y ahí queda muy bien. Entonces prefiero que tenga ese retén para que no se abra sola. Obviamente que siempre vamos a preferir que tenga un retén de buena, digamos, contención. Ya prefiero eso yo que aliviar eso para que salga más fácil. No, 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 no. Déjenmela con ese retén así, bien apretadita, bien ajustada, para que no se me vaya a abrir por cualquier otro motivo. Así que, ojo, esto no es llegar y tirarlo para atrás. Cualquier persona que tome esta navaja y no tenga idea cómo usarla, es posible que le cueste abrirla. Porque si yo hago así, no va a salir la navaja, no, a pesar de que la estoy presionando. Entonces la presión tiene que ser exactamente desde esta zona hacia atrás. Aquí, ahí digamos. Desde esta zona hacia atrás, ahí. Exacto. Si es así, no va a tener problemas. Y la otra apertura, como es de acá, bueno, ya saben, esta no es solo tirarla así, aunque a veces funciona, pero si le das el impulso te puede ayudar un poco más. A ver, ahora no me sale. Veamos si... No, no, ¿ven? Ahora no me sale. Me había salido, ahí sí. Entonces, cuesta un poquito manejarla, pero es muy simpática. Es una navaja preciosa. Yo encuentro esta navaja hermosa. Es un trabajo muy bien hecho por la empresa Sanremo. Digo Sanremo porque Land solamente es la marca. Hizo un excelente trabajo. Es,
hermosa. No tengo nada más que decir de esta navaja, solamente decir que es hermosa, está muy bien hecha, excelentes materiales, rodamiento de cerámico, lo vuelvo a repetir, digamos, son cerámicos, no cualquier navaja trae cerámico. No hablo de precios como ya saben, pero es una navaja económica, así que la recomiendo mucho, mucho, mucho. Es sencillamente hermosa. La caja no es bonita, es muy básica, simple, no me interesa. Lo que me interesa es esto, este producto. Y si la comparamos por otra EDC de uso diario que yo tengo, por ejemplo, como la misma Effengrow 223, es un poco más pequeña, obviamente. La hoja es un poquito menos. Esta tiene 9 centímetros y esta tiene 8, no lo dije. El largo de hoja. Claro, esta tiene 8 y esta tiene 9 o 8,5. No, sí, tiene 9. Tiene 9 hasta ahí más o menos, sí, 9 de filo. Pero como ven, a ver, ¿cuál es más liviana? Esta es más liviana, ¿eh? Esta es la F-Glo 223. Ojo, esta es más liviana, pesa 85-90 gramos. Esta pesa 100, alrededor de 100. Es un poquito más pesada esta. Pero la razón es la hoja. La hoja, perdón, que estoy por allá arriba. La hoja, esa es la razón por qué es más pesada esta, porque es más pequeñita. Acá tenemos 4 o 3,5 y acá tenemos 3 milímetros de espesor. Y como pueden ver, esta se adelgaza muy rápidamente hasta el final y esta se mantiene gruesa hasta el final. Entonces, lo que acá podemos ver es que esta navaja está hecha para cortar. Esta navaja está hecha para combate. Esta es una navaja de tipo táctico, ¿ya? Defensa, es una navaja más creo que está más hecha para eso. Voy a decir solamente para defensa, que está más para el combate y esas cosas, ¿ya? Por eso es tan fina. Ahora, esta corta igual o mejor que esa, pero la configuración de la hoja obviamente es distinta, tiene un diseño distinto, sin embargo nos va a servir para defendernos perfectamente, ¿ya? Eso está claro. Pero el mango es más cortito, es un manguito, digamos, un manguito más cortito para los que tenemos manos más grandes, digamos, que nos puede quedar afuera. En este caso no, en este caso quedamos cubiertos completamente, en este caso sí, quedamos fuera un poquito, no mucho, pero bueno, son pros y contras. Y con respecto a con respecto a la otra que tengo para uso diario, que podría ser esta, la City bien 131, que es esta. También ahí andamos parecidos, un centímetro, porque este es 9 centímetros de hoja, pero también es más grande. Esta sí es un poquito más pesada que esta, o casi iguales, similares. Esta es la más liviana, la F-Grow 223. También tengo video de revisión de la F-Grow 223 para que lo vean, si les gusta. Es una navaja muy linda, muy bien hecha, pero tiene algunos detallitos que hay que corregir, pero si son manitas lo pueden hacer. Es una muy buena navaja en D2 y no es cara, igual que esta. Esta es mejor todavía, un poquito más cara, unos $5 de diferencia creo. Pero como ven, también es una hoja de transporte diario, de uso diario, pero con unas proporciones un poco mayores. Sin embargo, el ancho de la hoja estamos en el mismo, podríamos decir acá, porque esta se adelgaza acá arriba, pero a ver, vamos a verificarlo, para que nos guiemos con la cana. Un segundito para sacar el pie de metro, o sí, pie de metro le decimos nosotros. A ver, perdón que esto se está moviendo un poco. Ay, sí, ya, veamos. Bueno, acá tenemos 3,05. Claro, pero como ven, el ancho de esta hoja se mantiene en esta parte, en el borde inferior, porque digamos, en el perfil superior, digamos, de la mesa superior se, se rebaja un poco y después vuelve digamos, a engrosarse. Y acá, con la LAN, tenemos, oh, sorpresa, 3,8. Es un poquito, 3,8, no, 3,7 para ser exacto. 3,7. 3 milímetros, 7 décimas. Sí,
3,7. Podríamos ir aquí 3,8, pero bueno, 3,7. Si lo vemos más acá, se mantienen los... A ver, lo voy a acercar. Se mantienen los 3,8. Bueno, casi 4. Es un poquito más ancha esta que esta, pero es muy poquito. Pero eso es lo que me gusta de esta, que es cortita, es una navaja no tan grande, es muy, está muy, digamos, eh, que no sobreaparente, no asuste a nadie y esas cosas, ¿ya? Y eso es lo que me gusta, que tenga una resistencia, que no tenga que ser una navaja muy grande para tener este grosor de hoja. Esto me encantó, hacer este grosor de hoja con esta resistencia, digamos, se nota en un tamaño más contenido, me encanta, ¿ya? Y no necesariamente tengamos que hacer hojas delgadas en navajas pequeñas, ¿no? ¿Ya? Así que, bueno, ahí tienen otras opciones. Pueden ver los videos también de esas navajas. También tengo el de esta Kershaw Fake, le digo yo, porque este es un modelo que no existe, 1415, o un modelo descontinuado, que también nos sirve como everyday carry, porque también es pequeña, salvo algunos ajustes. Y bueno, yo tiene algunos fresados y se ve rayada porque yo le desbasté algunas partes porque venía demasiado filosa, digamos, para tomarla. Pero también hay un video de esta, lo pueden ver. eh, Tal vez les guste, no sé. Pero ya está. Eh, y bueno, como que no, la Kershaw Leak, a pesar de que este es un clon, la Kershaw Leak mía, como ya saben, se rompió, se partió la hoja, así que por ahí la tengo, la original, digamos, y este es un clon que lo presento yo porque igual está dentro de la línea, digamos, también es de uso diario. Esta sí tiene arandelas de teflón. La Kershaw Leak original trae arandelas de bronce. Así que bueno, pero es muy suavecita de usar esta, con el asistente, porque estás con asistente. Y también está la revisión por ahí en el canal. Ok, así que bueno, los dejo, me despido ahora y cordialmente invitados para que sigan viendo mis videos. Este es un canal, como les dije, sudamericano de habla hispana. Y bueno, aquí los dejo con esta belleza de Sanremo o Sanremo Land 801.